Bienvenidos a un nuevo programa de Contrastes. En Ecuador los acontecimientos se suceden rápidamente uno tras el otro y a veces pareciera que no hay tiempo para reflexionar y sin embargo es lo más necesario. Uno de estos últimos acontecimientos ha sido un conflicto diplomático internacional que ha terminado desenrollando una verdadera madeja de conflictos, de hilos y de intereses que han dejado asombrado a buena parte de la población y a la región. De eso queremos tratar con ustedes, porque lo sucedido el viernes 5 de abril en la Embajada de México no puede ser considerado un hecho aislado. Forma parte de un contexto más amplio que tiene que revisarse. Y además, por supuesto, implica la necesidad de repensar el derecho internacional de asilo que no se compadece en la época actual, en el siglo XXI, donde existen cárteles internacionales de narcotráfico con el mundo de la época de la Guerra Fría en la que fue creado. Así que, por ello, hemos invitado a un grupo de especialistas, a quienes agradecemos muchísimo su presencia, y por supuesto, a Catherine Calero, como siempre, que lleva este programa. Agradecemos, como siempre, al Centro de Producción Audiovisual de la UES, CEPA, a la Facultad de Comunicación y al Departamento de Marketing y Relaciones Públicas de esta universidad, así como a ustedes que nos acompañan siempre en estas jornadas de reflexión. Adelante, Catherine, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Ecuador acaba de pasar por un proceso electoral que busca una nueva ruta para el país desde las leyes. Sin embargo, más allá del Poder Judicial, otros problemas han transgredido a nuestra isla de paz, que hoy es campo de batalla de carteles internacionales, cuya incidencia ha llegado hasta la administración pública. Además de las noticias frecuentes sobre incautaciones de droga, ahora también vemos a las autoridades procesadas por sus vínculos con el narcotráfico o que han sido parte de redes de corrupción y son juzgados en el extranjero. Por eso, estos problemas de violencia y corrupción no solo corresponden al manejo interno de un país, son internacionales. Nuestra situación como país ha llamado la atención del mundo a pesar de otros conflictos mucho más fuertes. Veamos la repercusión que en la actualidad tienen conflictos como las diferencias ideológicas entre países latinoamericanos. En este contexto, ¿cómo hacer país si las estructuras delincuenciales trascienden fronteras? ¿Cómo buscar una salida hacia la justicia? Les presentamos a nuestros invitados. Hernán Pérez Luz es socio cofundador del estudio jurídico Coronel y Pérez. Ha litigado casos de derechos humanos y ha representado al Ecuador en negociaciones diplomáticas. Ha sido asesor legal de la Procuraduría General, la Presidencia de la República y tiene licencia para practicar como Foreign Legal Consultant en Nueva York. Estefaní Macías, analista electoral, directora de Buró Estratégico, es especialista en estrategias de comunicación, graduada por la Universidad George Washington. Vía Google Meet, Héctor Yepes, director fundador de la Escuela de Gobierno, procurador y docente de la Universidad Espíritu Santo, ex legislador en la Asamblea Nacional del Ecuador. Actualmente realiza una maestría en Administración Pública y es graduado del Programa de Liderazgo Global de la Universidad de Georgetown. Los países latinoamericanos tienen diferentes corrientes políticas que conforman bloques ideológicos en las relaciones internacionales. Las banderas marcan aliados ante los conflictos internos de cada país y se arman bloques que en vez de acuerdos generan divisiones. ¿Cómo trascienden hoy los conflictos internacionales desde su influencia tanto política como mediática? Estefaní, empezamos contigo. Hola, buenas, gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir el panel con el señor embajador y con mi querido Héctor Yepes. ¿Qué podemos hablar de la parte mediática y geopolítica? Porque tenemos que entender que toda crisis también tiene un contexto histórico. En Latinoamérica inició ¿y por qué lo quiero llegar? Antes de llegar a la parte de México y la geopolítica, tenemos que entender de dónde llegamos. Latinoamérica tuvo varias décadas del siglo XXI con Chávez, Morales, Kirchner, me falta uno, y Lula.
Luego de esto tuvimos lo que ya fue México, de ahí vino la derecha y después volvió un poco a la izquierda, pero una izquierda un poco movida, porque tenemos a una izquierda como Boric, que se representa de izquierda, pero sus acciones también han sido un poco de derecha. Tenemos a México con AMLO, no se diga Nicaragua, y todo esto también ha afectado no solo la geopolítica, sino también la política interna desde un punto de vista de narrativas gubernamentales y de la realidad latinoamericana de hoy, que es que lastimosamente el mundo entero, producto de la globalización también, se está generando estas burbujas informativas. Yo le digo estas islas independientes. ¿Por qué islas independientes? Porque cada vez más a través de los medios digitales la gente consume lo que siente y cree como propio y que afirma su narrativa. Antes, lo que hacías es que tú abrías el periódico, la revista y te tocaba leer articulistas que estabas tú a favor o no necesariamente estuvieses a favor, pero tú entendías lo que estaba pasando al otro lado de la vereda ideológica. El día de hoy, por las redes, tú consumes los medios que te dicen lo que quieres escuchar o lo que están aliados con lo que tú crees, lees a los articulistas que tú quieres y sigues a personas que piensan como tú. Cuando esto sucede, estas islas se comienzan a generar, estas burbujas informativas, y lastimosamente quemas los puentes con la contraparte. Muchas de estas veces en los estudios de opinión que estamos viendo que los nuevos votantes, los nuevos ciudadanos, desconocen siquiera lo que cree la otra persona, porque están tan enfrascados en sus burbujas que ya ni siquiera logran entender, ni siquiera estar de acuerdo, no saben qué está pensando el del otro lado. Y si eso pasa, es difícil generar empatía y es difícil generar acuerdos comunes cuando ni siquiera sabes lo que está pensando la otra persona. Héctor, ¿cómo trascienden actualmente estos conflictos internacionales desde lo político, desde lo mediático? Muchas gracias, un saludo a todos en el panel y a todos los que nos están viendo. Yo coincido con lo que dice Stephanie. Creo que en este momento tenemos un mundo muy polarizado, gente pues que cada uno solo ve lo que pasa en su burbuja en redes sociales muchas veces, y eso es un problema porque más allá de que pensemos diferente, eso está bien, los desafíos que hoy tenemos, no solo en el Ecuador, sino a nivel regional y global, requieren que trabajemos muchas veces en conjunto, y creo que lo que más nos preocupa a nosotros los ecuatorianos y a gran parte de América Latina es el aumento del crimen. Ahora, vemos por otro lado que cada vez hay más división política e incluso cada vez hay más división dentro de Latinoamérica, que ha pasado entre Ecuador, México, Colombia, Argentina. Y la pregunta es qué tanto, si ya vemos el bosque más allá del árbol, qué tanto esto nos ayuda a enfrentar el problema. Yo creo que, sin perjuicio de que cada uno defienda su postura, es legítimo, necesitamos lograr unirnos para enfrentar a este monstruo regional que es el crimen organizado. Los únicos que han logrado integrarse en América Latina son los narcotraficantes. Y necesitamos pelear de tú a tú con mafias que trascienden fronteras y que por tanto requieren una cooperación internacional. Ahora vamos con el caso de Ecuador. Un ex vicepresidente procesado por la justicia por corrupción debido a que recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de adjudicarle contratos públicos. Recibió asilo político en la Embajada de México. Finalmente sabemos que la policía del Ecuador irrumpió en la embajada extranjera para capturar al político, lo cual generó reacciones de mandatarios y analistas a nivel internacional. Ante este escenario, ¿qué pasa con el derecho internacional ante una realidad nacional en la que los delitos de corrupción quedan impunes? Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al panel. Encantado de compartir con ustedes algunas reflexiones. Algo quisiera tomar de lo dicho ahora último. En verdad, esta crisis que explota con México es un poco la expresión de un problema que ya venía creciendo en América Latina. Hasta los años 90, mediados de los 90, fines de los 90, América Latina tenía el llamado Grupo de Río. De alguna forma se había logrado una colaboración internacional, una voz común
había un portavoz, en un momento fue determinado el presidente Cardoso, luego el presidente Lagos. Había una actitud aparentemente que se notaba que la región tenía un peso, un mayor peso y sobre todo una coordinación. Y esa posición, ese grupo partía pues obviamente del gran principio de las relaciones internacionales y especialmente en Latinoamérica del respeto a la soberanía, a la situación interna de cada país, a las decisiones políticas, al color político de cada país. Quizás con excepción del tema de derechos humanos, en el resto había un consenso de que no había que penetrar o intervenir en las decisiones o en las políticas internas. Eso se fue dañando, se fue deteriorando con la subida, como bien lo señala aquí, la subida de Chávez, y crece un fenómeno nuevo en América Latina, que es una especie de ideologización de las relaciones internacionales. Y comienza a trazarse una línea en la que la bandera ideológica de cada país comienza a marcar ya las relaciones internacionales. Y las relaciones no solamente intrarregionales, sino hacia afuera. Comienzan a hablarse de bloques, etcétera, y poco a poco entramos en un choque ideológico que no se lo había visto por mucho tiempo. Esto en el contexto de la crisis mexicana, ecuatoriana, está claro. Había una animadversión del presidente López Obrador a los gobiernos del presidente Moreno, presidente Lazo y obviamente del presidente Noboa, porque eran gobiernos, o sí, son gobiernos, incluyendo el presidente Noboa, que había marcado distancia del presidente Correa y que tenía toda esta narrativa del Grupo de Sao Paulo, etc. Entonces, el presidente López hace lo que ha hecho en otras instancias también otros países que cayeron en este juego perverso de ideologizar la relación internacional, cayó en este juego de una continua provocación al Ecuador en varios aspectos. En relaciones comerciales, hablándolo así un poco ligeramente, nos tontearon, no nos dio cabida al acuerdo bilateral con México de comercio porque nos hubiera ayudado a entrar a la Alianza del Pacífico, pero básicamente era esta actitud de dar cabida, refugio a individuos, personas que estaban acusadas de delitos comunes en el Ecuador. Más de 10 personas, casi 15, en algún momento recibieron de parte de México un refugio, una protección, un asilo, etc. Y lógicamente eso se fue creciendo, hasta que llegamos lastimosamente a la ruptura de las relaciones, ¿no? Pero este contexto, esta situación, esta crisis, ¿no? El presidente López Obrador reconoció a la presidenta de Perú, y comenzamos a ver que hay una ida y venida de fricciones que responden más bien a un tema de carácter ideológico. Eso es lo que creo nos ha hecho daño en América Latina, del grupo de Río a lo de ahora. Prácticamente hemos retrocedido enormemente. Fue evidente que en esta situación México no respetó la Convención de Caracas al dar asilo político a un condenado por corrupción y Ecuador tampoco cumplió con la Convención de Viena al irrumpir en una embajada extranjera. Recordemos que en el 2018, cuando el expresidente de Perú, Alan García, estuvo procesado por corrupción, buscó asilo político en Uruguay, pero el presidente Tabaré Velázquez se lo negó. Doctor, ¿se tolera la impunidad en favor del derecho? Bueno, ahí hay el juego de la convención, la manipulación que se le ha dado a la convención de Caracas de asilo diplomático. Yo coincido con lo que se acaba de expresar. Aquí hay un gran enemigo en América Latina, enorme, un enorme poder que hay. Hoy en día México lamentablemente ha tenido que ceder su gobierno, su Estado, a grandes carteles de narcotráfico.
y hay otros países que están en vías de caer en el mismo problema. Nosotros también tenemos que enfrentar esa situación y obviamente eso explica también un poco lo que estamos viviendo. Y lo que usted dice es correcto, digamos. Entonces, la convención, el asilo, de asilo político de Caracas, el año 54, tenía en esa época otra visión. Ya no es... Estábamos hablando de los perseguidos de Somoza, los perseguidos de la extrema derecha del Cono Sur. Eran perseguidos políticos, lo sabemos, no era muy difícil encontrarla, entender esa realidad, y esa convención obviamente ayudó mucho a salvar vidas, a salvar familias en general. Hoy en día estamos hablando de narcotraficantes, gente dedicada a negocios ilícitos, que han tenido una afinidad ideológica con ciertos gobiernos y se ha echado mano a la Convención de Caracas, que yo creo que tendrá que en algún momento revisarse. Hoy en día, sí, bueno, hay casos, les voy a poner el ejemplo de lo que sucedió con el expresidente Alan García, ¿no? Estaba involucrado, estaba una investigación en marcha, había avanzado bastante la Fiscalía peruana en el tema de Odebrecht y había serios indicios de que él estaba involucrado en una trama de sobornos. Decidió entrar a la embajada de Perú en Lima, embajada de Uruguay en Lima, y el presidente de Uruguay, creo que era el presidente Tabaré, un hombre de izquierda, le dijo: por favor salga, usted no es perseguido político, ¿no? Claro, entonces depende también un poco de la racionalidad, de la buena fe, porque este es un problema de la buena fe de interpretar este tratado. Pero yo coincido, este es parte del problema. El fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestros países es un desafío, en la medida en que tengamos instituciones débiles, ¿no? Fácilmente corrompibles, no vamos a poder progresar en enfrentar a estos fenómenos, ni menos en desarrollarnos económicamente, ¿verdad? Pero sí, es el gran problema que el caso de Ecuador al menos va a servir. Yo creo que va a servir porque supongo que Ecuador va a contrademandar. El reglamento de la Corte de la Haya le permite a los estados demandados presentar reconvenciones y hacerle notar a la Corte también las violaciones que incurrió México. Pero ese es un capítulo y ahí vamos a tener un poco, va a demorar, esto va a durar, esto no es tan rápido, esta solución desde el punto de vista legal. Pero en el interín, primero, algo tiene que suceder en las relaciones mexicano-ecuatorianas y segundo, debemos liderar, si se puede, la reforma, el replanteo del sistema de asilos diplomáticos. Le quiero advertir que América Latina es la única región en el mundo que acepta esta figura. En todo el mundo, el refugio, la persecución política, etcétera, el perseguido tiene que llegar al país, lo que se llama el refugio territorial, y pedir en el país exactamente, no en una embajada. Ecuador, digamos, en América Latina diseñó este sistema, yo creo que con cierta lógica, de no esperar que la persecución, el perseguido político llegue al otro lado de la frontera, porque puede ser ya muy tarde. Pero estamos ahora viviendo una manipulación, un abuso, una tergiversación de esa institución, ¿no? Estefaní. Y de hecho es una lástima porque en cambio en Venezuela, en la persecución política que sí ha habido, esta búsqueda de asilo ha ayudado a los perseguidos políticos de Venezuela, como fue Leopoldo López, y todos los que se han asilado tanto en las embajadas de España, en este caso ahora a los asesores de Corín están en Argentina, y vamos a tener que encontrar una manera en la cual también se siga protegiendo a estos perseguidos de muchos de los gobiernos autoritarios, ya casi rayando las dictaduras, en las cuales sí necesitan en verdad un auxilio y un asilo para poder no solo preservar sus vidas, sino para que también pueda haber, por lo menos al final del día, diciendo vamos a esforzarnos y luchar por las democracias de nuestros países y llegado el caso podemos tener un refugio en algún país, ya que
En Venezuela todos sabemos que no es tan fácil ni acceder a un pasaporte y peor aún salir del país. Entonces sí creo que van a tener que encontrar un punto medio donde se evalúen todas las posibilidades y todas las realidades del mundo entero y nosotros especialmente en Latinoamérica. Héctor, ¿debería haber quizás una renovación de estos criterios de las convenciones? Sí, yo coincido en que este y otros casos llaman a revisar la normativa de asilo, que no se preste para el abuso. Y Catherine, tú decías, hay que ver cómo se logra superar la impunidad en general. Y yo quiero ir más allá del tema del asilo. Yo creo que frente al gran desafío que tenemos en América Latina de enfrentar a mafias regionales, necesitamos también ver cómo evitamos la impunidad de esas mafias, no solo en lo político, sino en general, a nivel regional. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos mayor integración para combatir efectivamente a los carteles del narcotráfico, al crimen organizado, en un desafío que muchos países solos no se alcanzan. Entonces, el asilo es una parte, la impunidad política es una parte que es importante, pero también tenemos una gran impunidad que se da en el crimen organizado por la falta de capacidad de los estados para enfrentarse a un fenómeno que por su naturaleza es transnacional. Y creo que ese es el gran debate que debemos hoy tener en América Latina, más allá de lo que ha ocurrido en este caso. También hemos visto cómo se unieron a México países como Nicaragua, Venezuela y Colombia. ¿Se estarían formando bloques geoideológicos en la región? Héctor. Yo creo que sí, eso está volviendo a ocurrir en Latinoamérica. Vamos a ver, va a depender un poco también de los resultados electorales que se den en ciertos comicios. En México parece que, pues salvo que pase algo muy extraordinario, parece que la candidata de Morena tiene altas posibilidades de ganar, Claudia Sheinbaum, pero sí parece que se está reeditando una suerte de bloques ideológicos, más allá de que en el caso de Ecuador realmente pues también incluso países como Argentina o Estados Unidos reaccionaron, pero en cuanto a la división de izquierdas y derechas en Latinoamérica estamos volviendo a ver estos bloques que, insisto, creo que no le hacen bien a los verdaderos desafíos que necesitamos. Creo que se está volviendo a cometer un error que fue el error de la UNASUR originalmente. ¿Por qué la UNASUR fracasa? Porque se le ideologizó por completo. Entonces, cuando hubo un giro a la derecha, pues muchos países querían distanciarse de una organización que le hizo un monumento a Kirchner y que era muy asociada con el chavismo, que es una torpeza porque sí necesitamos integrarnos. Ahora, esa integración no puede estar basada en ser de izquierda ni tampoco en ser de derecha, sino, como bien lo decía el embajador Hernán Pérez, tiene que estar basada en reconocer que más allá de que hoy puede ganar una tendencia u otra, necesitamos cooperar para el bien de nuestra gente. Necesitamos combatir al narcotráfico, necesitamos generar cooperación económica para mejorar nuestras economías, necesitamos negociar en bloques más grandes con las grandes potencias a nivel mundial. Eso es lo que están haciendo otras regiones del mundo. África avanza hacia allá, Asia avanza hacia allá y nosotros seguimos enfrascados en estas peleas ideológicas que, insisto, creo que no nos ayudan. Tal vez le ayudan a ciertos políticos, pero no le ayudan a la gente en Latinoamérica a salir adelante. Stephanie. También existen otras variables en esta diferenciación geopolítica y es la incursión de Rusia y China en Latinoamérica y su interés de tratar de tener influencia sobre los países. Y un poco ya pasando hacia un contexto histórico, desde 1823, con la doctrina de Monroe, en el cual decía americanos para América, un poco se refería en ese momento en el cual Estados Unidos decía, tratando se pensaba que iba a haber un intento de recolonización de los países europeos a América Latina. Entonces Estados Unidos decía, toda potencia europea que intente llegar a Latinoamérica, lo tomaremos como una intromisión hacia Estados Unidos. Con esto en mente, Latinoamérica por mucho tiempo estuvo muy aliada con los Estados Unidos. Después vino la Guerra Fría y hubo Rusia intentando especialmente Cuba. De ahí volvimos después de que Putin llega al poder en el 99. Más allá de la ideología de izquierda de Putin, Putin trata un poco de esta Rusia imperialista que tiene mayor impacto mundial y Rusia se acerca tanto lo que fue Cuba, Venezuela, Nicaragua. Después tuvimos ahora a China, el gran gigante,
generando y fortaleciendo relaciones en Latinoamérica. Y ahora tenemos también a Irán. Irán en la época de Chávez entró mucho a Venezuela, en la época del correísmo también tuvo relaciones. Entonces, en este análisis geopolítico, no solo tenemos que ver las multinacionales, pero no, el narcoterrorismo en todo su esplendor en toda Latinoamérica, y también tenemos que ver la lucha de poderes geopolíticos internacionales tratando de tener una influencia también en Latinoamérica. Doctor, ¿por qué una nación extranjera tendría interés en proteger de alguna manera a un procesado ya por corrupción? Bueno, la explicación para esa protección en el caso nuestro, digamos, básicamente es un tema de carácter ideológico, ¿no? Era evidente el apuro de que Glass salga de Venezuela de Ecuador antes de la consulta popular. Esto iba a ser una victoria, esto iba a ser también el gobierno puesto. Nadie de un lado hubieran criticado porque se suponía que iba a haber ahí había un pacto para que salga. En este momento, si hubiese pasado eso, evidentemente que la mayoría de los ecuatorianos han de haber pensado que eso era un arreglo y que el presidente Noboa simplemente lo dejó salir. Y por otro lado, el mensaje de debilidad del gobierno ante el tema del narcotráfico era muy grande. Era necesario para México hacerle este gran favor a Correa, y creo que de alguna manera hubo aquí una presión muy fuerte que no la descarto de los propios carteles mexicanos. Ahora, ese básicamente, lastimosamente, esa podría ser una explicación, no una justificación de lo que ha sucedido, ¿no? Y eso no ha pasado desapercibido tampoco en México. En México se habla mucho, ya se habla menos de la crisis con Ecuador, definitivamente, pero en su momento, cuando esto explota, se le hizo notar al presidente López que también la política de él de dar cabida y refugio a tanto delincuente de cuello blanco había causado el hastío de parte de Ecuador, ¿no? Héctor, ¿habría otra salida menos radical para esa problemática? Está la figura de la mediación de conflictos. Recordemos el caso de Chile y Argentina, que estuvieron a punto de enfrentarse a una guerra en los años 80 por la soberanía del canal de Beagle, en el cual fue el mediador el Papa Juan Pablo II, quien además fue parte importante de procesos internacionales de negociación por la paz entre mandatarios de naciones en conflicto, como la caída del muro de Berlín. ¿Podría ser la mediación un camino de paz entre México y Ecuador? A ver, lo hecho está. Ya tenemos un impasse entre los gobiernos de dos países que, más allá de este problema diplomático, somos dos países hermanos que tenemos muchas relaciones, mucho cariño mutuo. Así que yo creo que hay que tratar de buscar mediación, acercamientos directos. Hay que ver, incluso yo no descarto, va a haber un nuevo gobierno en México, y por más de que sea de la misma línea, si algo hemos aprendido en Latinoamérica, que cuando se siente alguien nuevo, pues las cosas pueden cambiar. No digo que cambie ideológicamente, pero yo creo que eso también va a abrir una oportunidad de conversar con otra persona en el poder, y eso abriría una oportunidad. Creo que por hoy hay que dejar que se calmen un poco las aguas a nivel diplomático. Los ecuatorianos pues tenemos que defender a nuestro país. Lo que no cabe es ver, pues, por mucho que se pueda discrepar con una decisión, pues alguien pues pidiendo que se sancione a su propio país, ya es algo increíble. Y ver la manera de resolver este problema con el menor impacto a una amistad de décadas, de siglos, incluso entre Ecuador y México. Vicente Rocafuerte luchó por la independencia mexicana. Tenemos una gran historia en común y un gran interés en común también por tener buenas relaciones con el país hispanohablante más grande de América. Así que eso hay que valorarlo también. Y solo para aumentar lo que decía Héctor, las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador comenzaron en 1837, y para los que nos están escuchando y viendo, las relaciones diplomáticas han roto, pero las relaciones comerciales siguen. Ecuador compra a México $700 millones y México Ecuador exporta a su vez a México algo así como 300 y pico de millones. Para ser exactos, son 320 millones. Dicho esto,
las relaciones comerciales siguen. También es cierto que cuando negociamos la Alianza del Pacífico y habíamos avanzado muchísimo, el voto dirimente y la influencia dirimente para que no ingresásemos fue López Obrador negándose y vetando la entrada de Ecuador a la Alianza del Pacífico. O sea que, como decía el señor embajador, los impases y la búsqueda de encontrar un choque de López Obrador con Ecuador ya tenía bastante agua abajo de ese puente. No fue algo inmediato que esta crisis se desató. ¿Cómo se ve esto de castigar a Ecuador? Yo creo que el Ecuador, como decía Héctor, tiene el legítimo derecho a su defensa. Y la defensa está estipulada en los múltiples argumentos sobre por qué se tomó la decisión. Tal vez las formas puedes estar en desacuerdo, los fondos son innegables. Tenía que el Ecuador defender no solo su soberanía en el caso de lo que estaba sucediendo, sino también presentar las medidas internacionales necesarias para mostrar sus argumentos y posicionar su narrativa. Una mediación, doctor, ¿cómo ve usted esto? ¿Qué perfil debería tener este mediador? ¿Sería la salida? Depende de las partes, ¿no? Porque el mediador tienen que estar de acuerdo a las partes de que exista, ¿no? Yo no lo veo esto tan complejo. Yo creo que coincido con Héctor. Esto tiene que pasar un poco de tiempo, tiene que haber un nuevo gobierno. La relación comercial no se va a ver afectada, tampoco es significativa, ¿no? No estamos hablando de Colombia, Perú, la Unión Europea, en la que el Ecuador sí tiene una relación comercial que tiene mucho peso. Y ya está lo que sucedió, ya se analizó, hay conciencia en México de que el Ecuador va a contrademandar en La Haya. Cuando se presente la reconvención vamos a ver qué reacción hay en México y eso va a tomar un curso y un tiempo. Hasta mientras ya el presidente Noboa ha hecho una invitación con un poco de humor al presidente López. Yo no creo que esto será cosa para el próximo gobierno. Coincido de que el hecho de que sea una persona probablemente la que gane aliada al movimiento del presidente López Obrador no quiere decir que la nueva administración va a ser pues exactamente igual a lo que hizo López, ¿no? Ya tenemos aquí la experiencia de lo que pasó con el correísmo luego del triunfo del presidente Moreno. Pero en todo caso, yo creo que vamos a tener un poco... Lo que sí creo que debemos hacer como Ecuador, aparte de defendernos, etcétera, es quizás liderar en la región una reforma a la convención, un replanteo de la convención de asilo diplomático, y creo que esta crisis puede ayudar mucho a decir, oiga, aquí está sucediendo algo, esta es una alarma, pongámosle atención, esto no puede continuar así, esto se puede dar, esto se puede repetir, esto no está bien lo que estamos haciendo y tratemos de ver qué se puede hacer. Y para terminar, ¿qué aprendizajes, qué lecciones nos deja este conflicto entre México y Ecuador? Héctor, empezamos contigo. Bueno, primero creo que la enseñanza es que la ley está por encima de todo, que no se puede, sobre pretexto pues, de amistades políticas, tratar de beneficiar a quien está perseguido por la justicia en su país. Una lección de unidad también. Yo sé que en este tema puede haber discrepancias, como se decía, sobre la forma, pero en el fondo tenemos que coincidir como ecuatorianos, principalmente en defender a nuestro país. Y además, insisto, más allá de este episodio, darnos cuenta de lo importante que es la integración como latinoamericanos, más allá de las diferencias ideológicas. Hoy el gran enemigo es el crimen organizado. Esa es una lucha que supera a los países solos y tenemos que unirnos si queremos ganarla. Estefaní, ¿qué lecciones nos deja este conflicto entre México y Ecuador? Lo que ha sucedido nos recuerda la importancia del fortalecimiento de relaciones bilaterales, la importancia que tiene la Cancillería y su cuerpo diplomático para representar al país y para presentar los argumentos, y para esto el Ecuador es conocido y la Escuela Diplomática Ecuatoriana es reconocida por sus capacidades. Entonces creo que de nuevo, darle importancia a las relaciones bilaterales, como dicen los americanos, el one-to-one,
es importante. Doctor, ¿qué aprendizajes nos deja este conflicto entre Ecuador y México? Yo coincido, yo creo que este es un momento oportuno para que el Ecuador relance la buena imagen que siempre ha tenido el país a nivel internacional, un país que en su momento fue víctima de una agresión territorial, un país que ha mantenido en los foros internacionales una posición alineada con los principios del derecho internacional, pero que hoy en día estamos sufriendo todos en la región un contraataque, digámoslo así, un asalto por parte de un fenómeno transnacional. No lo podemos combatir a solas, ni lo podemos combatir con herramientas del siglo pasado. Tenemos que dar un paso adelante y enfrentarlo con mucha habilidad, con respeto a la ley, obviamente, pero con mucha firmeza. Agradecemos a nuestros 3 panelistas por sus excelentes criterios durante este programa de Contrastes. México y Ecuador han mantenido una estrecha relación bilateral, diferentes ámbitos como en el comercio, cultura y sociedad, que ahora se ven fragmentados por una crisis política. Es necesario que desde el derecho internacional se gestionen oportunidades de mediación por la búsqueda única de la paz. Los esperamos en una próxima edición de Contrastes. Muchísimas gracias.